Ser podcast. Nacho Carretero y a Nuño Domínguez, a los que sigo sin seguir en las redes sociales. O sí, no sé si os sigo. ¿Lo habéis comprobado? Sí, yo lo comprobé esta mañana. Antes de venir. Y Ángels, no me sigues. No te sigo. Si no ha cambiado nada, tampoco me sigues a mí. No ha cambiado nada. Ni tiene visos de que vaya a Pero cambiar. mira si no ha cambiado nada, que Nacho sigue con este pelo. Sí. Sigo con este pelo. Yo creo que además ya te empieza a al ponerme gustar. los cascos. No, ahora ya te has queda puesto como los un cascos poco- como una diadema. Claro. Sí. Ya, bueno, para que no me caiga así. Para por que no la- te caiga la cara, porque te molesta en la cara. Pero estás desviando el tema. No nos sigues. El tema es que no sigo en Twitter, es que he estado una semanita alejada de la vida y de las redes. Ya. O sea, que tenemos que ganárnoslo, ¿no? Ay, sí. Bueno, debería miraros de todas formas si sois ingeniosos, si colgáis cosas que me puedan interesar. Bueno, me lo miro. ¿Nos vas a dar una próximamente. oportunidad? Os voy a dar una oportunidad. Mira, hablando de revuelo en redes, la jornada pasada de fútbol, este fin de semana, no nos dejó como lo más importante esa inesperada ayuda del Atlético de Madrid a sus perseguidores, sobre todo al Barça, ni la encarnizada lucha en el fondo de la clasificación a 9 jornadas del final para evitar el descenso. Lo importante vino en el partido entre el Cádiz y el Valencia, y su protagonista fue el jugador francés de este último equipo, Diakhaby, quien abandonó el terreno de juego porque supuestamente un jugador del equipo contrario, del Cádiz, le había increpado o le había insultado con unas palabras, con un insulto racista. Es una situación que nunca antes se había dado en nuestro fútbol. ¿Qué pasó? Pues que el Valencia se retiró. Cuando él les dijo lo que le había dicho el jugador del Cádiz, el Valencia, todos los jugadores se fueron a los vestuarios, pero solo un ratito, porque luego volvieron otra vez al campo. Así lo explicaba el capitán del Valencia, José Luis Gaya. Diakhaby nos ha dicho que le había insultado, un insulto racista, y por lo tanto nosotros condenamos totalmente eso, nos hemos ido para adentro. Pero nos han dicho que teníamos que salir porque teníamos que jugar, que si no nos quitaban los 3 puntos. Y esta es la respuesta del entrenador del Cádiz, de Álvaro Cervera. Cala dice que en ningún momento ha insultado al jugador, que en ningún momento le ha insultado al jugador. Creo al jugador, esperaba el descanso, hemos vuelto a hablar y me ha dicho: yo en ningún momento he insultado al jugador. Y no es así, no lo he insultado. Y yo creo a mi jugador. Yo creo en mi jugador, porque además creo que en estas cosas el que hace una cosa así la tiene que pagar. Yo creo en mi jugador. Y esta era la respuesta del presidente del Valencia. Escuchamos a Neil Murti. Estoy con Diakhaby, que está muy afectado y no puede hablar. Asistimos en el partido contra el Cádiz a un acto flagrante de racismo por parte del jugador Juan Cala. Aunque él lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad y creemos totalmente a Mukhtar. Bueno, estas fueron las primeras respuestas después del incidente, porque luego apagón, silencio absoluto. Nadie habló, nadie dijo nada, ni el teóricamente insultado, ni el teóricamente insultador, ni los de un equipo, ni los del otro equipo, silencio. Como pasa habitualmente cuando hay algún conflicto que afecta al mundo del fútbol, que se queda todo en silencio, por no hablar de la estrategia del Valencia, que están muy enfadados y que realmente, si ese insulto existió, tienen todo el motivo para estar enfadados y para abandonar el terreno de juego, claro, pero no para volver al cabo de 10 minutos. Si estás enfadado hasta el final. Y uno al final, Nacho, tiene la sensación que el mundo del fútbol se mueve en una burbuja. Es decir, que cuesta mucho que ciertos comportamientos, y lo hemos visto, no solo con el racismo, también lo hemos visto con la violencia machista, lo hemos visto también con el tema de la homosexualidad, como el mundo del fútbol es una burbuja. Sí, es un show. Al final el fútbol es un negocio mastodóntico y tira para adelante y tiene gestos y tiene iniciativas, pero al final lo que importa ahí, fíjate... Más que el show, el dinero. Lo que importa más que el show, yo creo que es el dinero. Exactamente. Lo que importa ahí es la competición y sobre todo el negocio. Y fíjate, el Valencia vuelve a salir porque decía que si no perdían 3 puntos, porque son 3 puntos. Lo que pasa es que yo ahí pondría la lupa, no tanto en los jugadores, que al final alguien entró por ahí, se supone, y les dijo: oye, es que si no salís perdéis el partido, incluso más, les dijeron incluso más sanción, sino en quien haya entrado ahí y de dónde vienen esas instrucciones. Quiero decir, porque los árbitros luego lo negaron. Dijeron: es que los árbitros nos han dicho que si no volvéis a salir... Los árbitros lo negaron. Entonces, ¿de quién vino esa instrucción? Y la institución, en este caso la Liga, ¿cuánto le importa de verdad el racismo si obliga a unos jugadores a salir porque haya sanción? El mensaje que tendría que haber llegado ahí es: decidid vosotros y tranquilos, porque lo primero es este asunto de racismo, presunto racismo, y después ya veremos lo que pasa. Por no ser tan negativo, yo sí que quería indicar, también como seguidor futbolero, que
que lo que pasó ayer es inédito, que los compañeros se retirasen, aunque suene asombroso, es la primera vez que pasa. Sí. Hasta ahora lo que pasaba es que el jugador insultado, agredido, se quería ir, ya lo hemos visto más veces, y los compañeros, por alguna razón que yo jamás llegué a entender, le intentaban disuadir, le agarraban, le decían, no, quédate. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué le insisten que se queden? Lo que tendrían que hacerse es irse con él. Incluso no tanto, hace 5 o 10 años ha habido capítulos de, ya está dando la nota, quédate. Para mí no solo tendrían que irse sus compañeros, es que tendría que irse también el equipo rival. Porque a mí otra cosa que me pone muy nervioso esto del fútbol es cuando se tiene que aclarar que no, es que hoy no hay colores, ¿no? Es como cuando un jugador es agredido o se muere, hoy no hay colores. Hombre, ya sé que hoy no hay colores, es que especificarlo ya es vergonzoso. Sí. Pero por ser tu compañero te tienes que quedar en edad que aún no sabemos exactamente si el jugador del Cádiz efectivamente le llamó algo así. Pero no lo sabemos por ese silencio que impera. Que es el otro tema. ¿Qué hace este chico callado? Se supone que habla hoy. Hoy habla. Pero ¿por qué te callas 3 días? Quiero decir, juegas la carta de la presunción de inocencia hasta el extremo, ¿no? Me parece. No, totalmente. O sea, hermetismo total del mundo del fútbol con todas las cosas que decíais y sobre todo falta de un marco claro de actuación, ¿no? Es lo que decía un poco Nacho. Si hubiera una normativa tal vez más estricta contra este tipo de líneas rojas que nunca se deben cruzar, pues los jugadores sabrían que se pueden ir del campo, que van a ganar el caso por así decirlo y que no van a perder los puntos, que hubiese un protocolo de actuación que ya fuese normal y que dejase claro que esto es intolerable y que no se puede seguir jugando un partido de fútbol si ha habido una agresión verbal de este tipo, ¿no? A mí lo que me da miedo de este tema es que el jugador del Cádiz, en el cual también es que tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, es indiscutible, hoy va a negar. Y además va a negar que lo dijo y además no hay ninguna prueba. Entonces esto yo creo que va a generar una polarización de una determinada de gente que va a decir, ves, es que este chaval es que montó el numerito el otro, y otros que van a decir es que el racismo, y va a ser un capítulo muy dañino. Yo creo, Nacho, para esto. Porque nunca ha habido, dicen, no hay un protocolo, no ha habido una actitud comprometida por parte del mundo del fútbol. Ya no entro. Yo esta mañana cuando estábamos hablando con Sergio para preparar el tema, ponía también el ejemplo, la selección de Noruega y la selección alemana han sido los únicos que han protestado por la cantidad de trabajadores que están muriendo en la construcción de los estadios del Mundial de Qatar. Y se pusieron una camiseta los jugadores noruegos que ponía Noruega y chequeaba, Alemania y chequeaba, decía, ¿alguien más? Es que ninguna otra selección, o sea, ¿qué problema hay en denunciar que está muriendo gente en la construcción de los estadios de fútbol en Qatar? El negocio. 6.500 desde 2010. Claro. 6.500 muertos. El negocio del fútbol de unos años a esta parte se ha transformado en un negocio donde ha entrado gente que en realidad el juego le da bastante igual. Es gente ajena al fútbol que ha entrado para hacer negocio. Y en ese momento el fútbol se ha convertido en una maquinaria que no va a parar por temas como la explotación laboral o el racismo. Bueno, me parecía interesante comentarlo con vosotros como aficionados también al fútbol, que sois, ¿tenéis buen olfato? ¿Oléis bien? ¿Hueles bien? No mucho. Yo sobre todo de aparato olfativo voy bastante bien. Es que por eso le he mirado primero a él, porque tú como para oler mal. Vamos. Hoy por hoy. Bien, ahora repítelo. En italiano se llama basilico. Basilico. Buone. Déjame algo. Via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica. De uomini que te son piaciuti. Martes de Comando N con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez. Les preguntaba antes cómo tenían el sentido del olfato los dos, porque una de las secuelas del coronavirus en muchas de las personas que lo han padecido es la pérdida del olfato y del gusto. Pero en realidad esa sensación, conocida como anosmia, la sufren más allá de la pandemia. Gente que no ha pasado el COVID, antes de que conociéramos el COVID, es algo que sufre el 17% de la población mundial, hasta un 15% de forma parcial y un 2% de manera total. ¿Conocéis alguna persona que tenga este problema? Sí. Familiares que todavía 2 meses y medio después de la infección ahora empiezan a recuperar. ¿Y te imaginas lo que puede ser? Pues es que sobre todo lo que dicen es que comer se convierte en como masticar corcho y no dejas de disfrutar de cosas que son súper importantes. No, que parece como una cosa menor de se quedó sin olfato. Bueno, pero es que ¿cuántas cosas
dependen de eso, sí, nuestro que día a conoces día, y ¿no? estás sin olfato durante meses, te das cuenta de lo desagradable que es. Pues le vamos a preguntar también a nuestros oyentes si son de los que han pasado el COVID y han perdido el gusto por culpa de la pandemia, han perdido el olfato. 900, 100, 800. Queremos que nos cuenten su experiencia, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, si lo han recuperado, cómo lo han recuperado totalmente, lo han recuperado parcialmente. 900, 100, 800. Y si perder el olfato y el gusto es desde luego un problema que condiciona, y lo decíamos ahora con ellos dos, nuestro día a día, imaginen los oyentes cómo puede llegar a afectar a alguien cuya profesión es la de cocinar. Un cocinero que pierde el gusto, que pierde el olfato. Es el caso de Uriol Blanes, cuya pérdida de estos sentidos, en principio básicos, o parecen básicos, ahora él nos lo va a explicar, para poder hacer su trabajo, se remonta a 2016 y además es un hecho que sirvió para que uno de sus grandes amigos, el restaurador Jordi Roca, junto al BBVA, pusiera en marcha un proyecto investigativo, pionero y un documental, El sentido del cacao, basado en este producto, que es uno de los más evocativos de la gastronomía, con personas que han perdido el sabor. Uriol Blanes, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Uriol, ¿cómo fue ese día de 2016 cuando tú empiezas a sentir que has perdido el sabor o que no notas el sabor de las cosas? A ver, todo fue porque uno mismo no se da cuenta de que vas perdiendo el olfato y el gusto. Te vas pensando de que la comida le falta, algún producto le falta más gusto, ¿no? Como a veces cuando compramos tomates que le falta pues gusto, pues vas pensando que son cosas así. Uh-huh. Pues te das cuenta cuando la gente dicen cosas como, por ejemplo, es que huele a lavanda, y yo no lo notaba. Lo contaba raro, ¿no? Te decían, qué raro que no notes este olor de lavanda. O ibas por la calle y te decían algún olor de algo y yo no lo notaba, ¿no? Entonces, pensaba que era, a raíz de que yo tengo muchas alergias y pensaba que las alergias porque me hacía que estuviera más congestionado. Sí. Y de esta forma, pensaba yo, debe ser esto. Pues cada vez iba perdiendo más. Me costaba mucho encontrar los gustos de la comida hasta que un día lo perdí todo. ¿Fuiste al médico entonces? Bueno, yo es que al médico lo iba diciendo y lo que pasa a mucha gente, como me pasó en mi caso, es que como no es una cosa de vida o muerte, no se le da la importancia que se tiene que dar. Sí. Y claro, yo al médico le explicaba, digo, es que aparte del día a día, es que es mi oficio. Claro. Es que es muy complicado, porque es lo que estamos hablando, de que yo soy profesor de cocina, ¿no? Y una de las cosas que yo tenía, que siempre decía a los alumnos, que un cocinero, lo que tiene que hacer es de alzar los gustos de la comida, lo que hablábamos antes del tomate. El tomate no siempre tiene el mismo gusto. Habrá días más dulces, días más ácidos, y aquí es el juego del cocinero. Uh-huh. Y aquí esto lo perdí. Y sigues sin tener ninguna... no has recuperado nada. Lo recupero cuando hago tratamiento de cortisonas, que me hace un shock muy fuerte, y entonces lo recupero. Porque claro, son momentos muy concretos de... Puedo hacerlo 3 veces al año y ya busco épocas que pueda aprovechar más de ese momento y disfrutar del momento, ¿no? Porque no solo laboralmente, sino también por el día a día, ¿no? Y yo me imagino que si la relación de cualquier ser humano con la comida es fundamental, entiendo que para ti que eres cocinero, ¿cómo ha cambiado tu relación con la comida? No sé si has adelgazado, si ha tenido también un impacto físico. A ver, al principio cuando me pasó todo esto y veía que no podía haber solución o no me podían ayudar porque tampoco se daba mucha importancia, ¿no? Es muy frustrante, es muy duro porque, claro, yo solo sé cocinar y no tenía este miedo. En la vida tienes miedos de otras cosas, pero nunca se te puede ocurrir de que te vas a quedar sin gusto y sin olor, ¿no? Son cosas que no... Puedes coger un resfriado y estar una época, ¿no? Que es muy duro, pero imagínate llevar meses sin olor ni gusto. Es un choque muy fuerte. Pero Uriol, ¿a ti por qué te quedaste? ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron? Porque claro, esto fue antes de esto del coronavirus. Sí, yo tengo es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Tengo una enfermedad que es hablando así mal, es muy jodida, porque lo que hace es que las mucosidades y la parte nasal se me hincha y entonces eso me neutraliza los gustos y los olores. De hecho, tienes una voz muy nasal, Uriol, tú. Sí, y hoy me encuentro más o menos bien. Pues que más o menos bien, imagínate. Sí, y es problema de esto, ¿no? De que tengo, me cuesta, voy a correr para que se me abra más todo. Estoy haciendo un tratamiento de inyecciones también a ver si me va mejor, pero es bastante jodido porque el problema que hay es que te hace también, te pueden hacer, no sé cómo se llama en castellano, en pólips, y te hace de que una inflamación, y te hace de que neutralice más aún, porque es en la zona donde ya está el olfato. El olfato manda sobre el gusto. Claro. Por eso cuando nos resfriamos no notamos el gusto, porque manda el olfato.
Claro, o sea, lo primero que pierdes es el olfato, y es el olfato el que manda sobre el gusto. Sí, exacto. Yo puedo identificar en la boca si es una cosa dulce o salada, pero no es el grado. No es el grado de dulce o salado. No, si es ácido, porque se te despierta otro sentido. O sea, esto para el cocinero es muy duro, esto, claro. Muy duro. Pero es que después, cuando ya asimilé un poco de que tenía que convivir con que no daría gustos y olores, que sin querer me parecía que los platos iban, cuando cocinaba, pues buscaba otras cosas, texturas, temperaturas, y otros tipos de juegos, ¿no? Visual. Claro. Y cuando ya asimilé esto, me pasó otra cosa. En casa tengo una chimenea, y un día, sopla la tramontana, soy de la Costa Brava y aquí sopla mucho la tramontana, ¿no? Pues un día la chimenea rebufó el humo, sacó humo. Yo no noté nada. Fue mi hijo que me despertó, que estaba haciendo la siesta, y dice, papá, que huele a humo, hay humo. Y yo no me enteré. Aquí me asusté. Claro, sí, eso. Me asusté y digo, ostras. Y en el diagnóstico te dicen que hay posibilidad. Dices, yo lo recupero cuando me dan el chute de cortisona, pero ¿a largo plazo tienes posibilidad de recuperación? No se sabe. Es una cosa, como somos una minoría en todo el mundo, es de esas enfermedades que no se investigan. Ya. ¿Vale? Y entonces vamos al día a día, porque tampoco saben de qué es relacionado. Puede ser de la contaminación, puede ser de muchas cosas de la alimentación que tenemos, es que puede ser tantos factores, no lo saben bien. ¿Y tú sigues trabajando como cocinero? ¿Cómo te manejas ahora? ¿A quién tienes de lazarillo? Sí, a ver, como cocinero puedo seguir haciéndolo igual, soy profesor y enseño muchas cosas, pero una de las cosas que tenía que cambiar era uno de mis pilares que tenía, que era que el cocinero, una de nuestras funciones más importantes es realzar el gusto de las comidas. Yo aquí me pierdo. Yo hago una receta normal, como hacen muchos cocineros que no lo prueban. ¿Vale? No sé si está bien de sal y todo. Entonces, lo que hago es, sé el punto de sal o de dulce que tiene la gente de mi alrededor, y cuando lo prueban, ellos me dicen cómo está eso, pues si le falta más sal, si le falta menos, si le falta azúcar. Pero el punto que me dicen ellos, yo ya los conozco cuál es. Ya. Hay un momento en el que tú le comentas lo que te está pasando a tu colega Jordi Roca, del celler de Can Roca, y esto sirvió para poner en marcha un proyecto de investigación pionero como El sentido del cacao. Escuchen. Todo me sabe a metálico, me sabe mal. Que alguien como Jordi se plantee algo tan bonito como es intentar cambiar la vida de esas personas que sufren y que han perdido el olfato y el gusto, pues para nosotros nos genera sorpresa y admiración, ¿no? Un helado o un trozo de chocolate o un bombón y que te produzca un placer, para mí sería lo más. Que todo esto me da mucho ánimo. Uriol, ¿en qué consiste este proyecto de investigación que también se ha traducido en un documental? Sí, a ver, todo fue porque, yo voy a visitar muchas veces en Jordi, porque los hermanos Roca lo bonito que tienen es que están donde están, que están en el top 10, pero siempre están muy cercanos a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando tenemos dudas y cosas así, vamos a hablar con ellos. Yo no era el caso, porque esto lo llevaba yo, lo llevaba yo por dentro, porque me daba vergüenza decir que tenía esto. Entonces, fui un día a hablar con Jordi, y Jordi, sabes que tenía el problema de él me dijo, hostia, Uriol, mira, ves cómo estoy, ¿no? Tú al menos estás bien. Y fue cuando le dije, entonces le dije, mira, no te creas, yo estoy así. No, estamos en un punto que tú lo que más necesitas es comunicarte, te quedas sin voz, y yo, que estoy haciendo el profesor, que estoy explicando lo de los gustos y todo, me quedo sin gustillo, ¿no? Paradojas de que lo que hablábamos antes, de los miedos que no contabas de esto cuando eras pequeño, ¿no? O cuando eras joven. Sí. Y la cosa quedó aquí. Y a cabo de un mes o dos me dijo Jordi, mira, encuentro más duro lo tuyo que lo mío, imagínate, lo que me dijo. No puedo creer, si no me cabe en la cabeza un cocinero sin gusto y olor, ¿no? Y quedó con el BBA, pues queremos arrancar esto y hacer, pues una ayuda a todo este tipo de gente, ¿no? Y entonces, claro, fue para mí una emoción muy grande, ¿no? De que me podrían ayudar, ¿no? Oye, Uriol, ¿y a ti psicológicamente esto cómo te ha afectado? ¿Cómo lo has gestionado? Imagino que tienes que asumirlo y aprender a convivir con eso, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, cuando al principio es muy duro todo esto cuando me pasó, ¿no? Al principio es que se te desmonta todo, ¿no? De tu oficio, todo, sí que te adaptas, porque hay muchos cocineros que cocinan sin probar las cosas, pues que yo no era mi filosofía de cocina, ¿no? Y después, claro, tuve el miedo de lo que os comenté del humo. Digo, humo, un día puede ser humo, otro día puede ser, no sé, gas, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Una escape de gas. Y dices, yo no me entero. Yo entro en una cocina, huele a gas y no me entero.
Entonces, claro, te vienen los miedos, ¿no? Tienen muchos miedos. En este documental del sentido del cacao, además de Oriol Blanes, participa Jesús Porta, Nico San Carlos. Jesús Porta, muy buenos días. Sí, yo estoy aquí. Doctor, ¿qué le pasa al cerebro de una persona para que deje de oler? O sea, ¿qué ha pasado en el cerebro de Oriol para que pierda el sentido del olfato? Sí, bueno, hay muchas causas para perder el olfato. Las más habituales son dos. Uno son las infecciones virales, el coronavirus y con otros virus, que pueden afectar bien a lo que llamamos la fila olfatoria, que es una parte del sistema nervioso central que se asoma dentro de las fosas nasales a través de unos agujeritos que hay en el hueso, y entonces a veces los virus atacan directamente esta fila olfatoria, otras veces destruyen las células que hay alrededor y entonces dejamos de oler, o incluso pueden producir una obstrucción en la nasal, en las fosas nasales, y que no llegue el aroma. En otros casos, por ejemplo, más habituales también que vemos son los traumatismos, los golpes en la cabeza, que entonces se produce una rotura de estas fila olfatoria. Es el caso más difícil la recuperación, ¿no? Cuando es después de un traumatismo. En este documental que yo decía, que se titula El sentido del cacao, ¿el cacao es un buen producto para tratar de recuperar a través de recuerdos el olfato y el gusto perdidos? Pues mire que parte de la idea de cómo podíamos llegar a la recuperación del olfato fue mía, pero el cacao lo eligió Jordi Roca. ¿Cómo no? Porque es pastelero. Ya me habría gustado haber dicho yo que el cacao era el mejor, pero es el elemento, mirad, desde el punto de vista de la neurología, es el elemento perfecto, porque es un elemento que trae recuerdos de la infancia, es un elemento que desde el punto de vista de cocina se puede utilizar de muchas diversas maneras, y además podemos buscar la individualización, ¿no? Que es algo de lo que buscábamos basados en los principios de las neurociencias, para conseguir que las personas que habían perdido el olfato y no tenían este estímulo, a través de los otros sentidos, ser capaces de volver a evocar ese recuerdo que tenían de lo que era el cacao. Eso es, creo que también utilizabais música, iluminación, o sea, ya intentar jugar con todos los sentidos para que el estímulo fuese mayor, ¿no? Eso es, porque la hipótesis en la que nos basamos para conseguirlo es una hipótesis de la neurociencia, ¿no? Y es que al final el cerebro se predispone para un determinado estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo voy a tomar un vino tinto, pues ya mi cerebro se predispone para los aromas de colores más oscuros. De hecho, las catas de los vinos tintos casi siempre son elementos oscuros de la naturaleza, ¿no? Y cuando yo, sin embargo, tengo un vino blanco, mi cerebro ya se predispone para los tonos que son más claros. Pajizo, vainilla, frente a canela, por ejemplo, en los vinos tintos. Es curioso, cuando son aromas parecidos, el cerebro los elige, ¿no? De esta manera, nosotros lo que buscamos era hacer una predisposición de ese cerebro para la percepción del chocolate, y a través de todos los sentidos, los recuerdos de la infancia, que se evocase esa neurona que está indemne en el cerebro de los pacientes que han perdido el olfato o el gusto, que corresponde a la evocación del chocolate, y se les activase, ¿no? Y ese era el principio por lo que hicimos. Por eso hicimos una especie de actividad en la que participaba la música, los recuerdos de la infancia. Bueno, fue una experiencia para mí desde el punto de vista médico y como neurólogo brutal, pero desde el punto de vista personal fue muy emotiva, hay que reconocerlo. Uriol, ¿y tú recuerdas los sabores? ¿Del reportaje o no, en general, o sea, tú cuando te pones a cocinar y haces un sofrito de tomate, ¿tú recuerdas el sabor del sofrito de tomate? A ver, es muy curioso porque la mente, o sea, es como supongo las personas que se quedan ciegas, ¿no? Que se te despierta otros sentidos, ¿no? Entonces, yo recuerdo el gusto, pero donde lo noto más, se nota el gusto, es cuando estoy en sueños. Cuando estoy soñando, ahí tengo olores, gustos, y a veces en el sueño digo, ay, pues estoy oliendo, el tomate, y son los gustos, ¿eh? Igual como cuando tienes una pesadilla que tienes un dolor de algo, no te sale el dolor soñando, pues yo noto los gustos y los olores, ¿no? Entonces, además que el olor es como ¿no? Lo que más evoca. Cuando tú hueles los aromas algo, te evocan muy claro. Sí, un perfume te evoca. A unos recuerdos que en ningún otro sentido te lo trasladan. Pues imaginaros estar en un mundo neutro, que no hay ni gustos ni olores, durante todo el día. Entonces, tú sí que tienes la ilusión cuando te traen lo que ha comentado el doctor, ¿no? De traer un plato o algo, tu cerebro ya activa ese gusto olor, y cuando te lo pones en la boca, a no notar nada, pues es un choque fuerte, ¿no? Entonces, se te quita el hambre. La ilusión de comer, ¿no? Se te quita la ilusión porque no quieres ir a un restaurante. Al final yo voy, pero después ya sí, no haces el cambio, pero al principio era por tema social, ¿no? El tema para ver a familiares o amigos, pero no por la comida. Porque no disfrutas, claro. No, y te disgustas, porque dices, ostras, otra vez es un trozo de corcho o un trozo de... No sé cómo explicarlo, no cambia la textura. Entonces, el proyecto fue muy bonito, el sentido del cacao, porque a partir de la otra gente que eran perfiles de diferentes de enfermedades o que habían superado una enfermedad, en mi caso, claro, todo este juego que tuvimos que nos hizo el doctor de luces y todo,
fue muy divertido porque empecé a entender muchas cosas del celero que no entendía, ¿no? Y hablamos ahora de los gustos y todo. Y claro, él jugó conmigo en Jordi con tema de temperaturas, texturas, petacetas, pillos calientes, y claro que a mí, bueno, disfruté diferente, ¿no? De una forma diferente. Pues Uriol, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia, y a Jesús Porta también por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta luego, un beso. No se vayan todavía los oyentes, porque este es un caso muy concreto, prepandemia, además en el caso de un cocinero, pero les hemos preguntado a los oyentes 900, 100, 800 si ellos, a partir de que hayan pasado el coronavirus, hayan pasado el COVID, han perdido el olfato, han perdido el gusto. Vamos a escuchar las experiencias de los oyentes y vamos a hablar también con otro médico que está tratando a algunos de estos pacientes para que puedan recuperar precisamente estos sentidos. Esta mañana hablando de anosmia. Este es un concepto que hemos aprendido gracias al COVID, porque es uno de sus síntomas más comunes, la pérdida de olfato, pero también lo estamos abordando a partir de la historia, a partir de la experiencia de alguien como Uriol Blanes, cocinero. Que es cuando te das cuenta que no es un asunto menor, ¿eh? No. Porque a veces escuchamos, no, se quedó sin olfato y dices, sí, pero cuando escuchamos los testimonios... Sí, pero no solo date cuenta que al margen de cómo le afecta en su profesión, le afecta en la vida social, porque dice, yo me sentaba a comer, perdí las ganas de sentarme a comer con la gente. Es decir, al margen de que en su profesión le afecta. Al estado de ánimo. Exacto. O sea, que es muy importante. Estamos con Nacho, con Nuño. ¿Se conoce el tanto por ciento de infectados de COVID que tengan este problema? Puede ser hasta el 80% de los infectados. En España el estudio Seroprevalencia dijo que un 40%, pero después la Sociedad Española de Otorrinolaringología. No me lo ya sabía yo que le iba a liar con esto. Dice que puede llegar hasta un 80%. Curiosamente está asociado a cuanto menos graves son los síntomas, más se pierde el olfato. Es decir, si pierdes el olfato, posiblemente no tengas COVID, no tengas una enfermedad grave. Ajá. Y hay otro dato interesante, que parece que lo sufren más las mujeres que los hombres. Pero nosotros, por ejemplo, es que este tema lo abordamos al principio de la pandemia, en la primera parte de la pandemia. Nosotros tenemos un compañero aquí, un técnico de sonido, Robert, que perdió, o sea, el único síntoma que tuvo de COVID fue este. Es que es el mejor predictor, es el más común. Y muchos de ellos solo tienen ese. Es por lo único que se dan cuenta que tal vez hayan... Y cuando es por COVID lo están recuperando. Muchos, la inmensa mayoría lo recupera a los pocos meses. Muy poco, tanto por ciento, un 4% o menos, tarda más de 6 meses. Es muy raro. Vamos a hablar con Joaquín Muyol, que es responsable de la Unidad de Rinología y Clínica del Olfato del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínic de Barcelona y jefe del grupo de inmunoalergia respiratoria clínica y experimental. Joaquín Muyol, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. No me lo ponéis fácil esto, otorrinolaringología, ¿tú lo sabes decir seguido? Sí, nosotros que nos dedicamos a la nariz ya lo acortamos y llamamos rinología, que es más fácil. Vale. Si lo llego a saber no me meto en el jardín. Buen truco, sí. Joaquín, ¿hay algún medicamento eficaz contra la pérdida del olfato o se necesita un entrenamiento? Bueno, depende. En medicina siempre tenemos esta palabra, depende. Depende de la causa. O sea, la pérdida del olfato se puede producir por una virasis, o en este caso estamos hablando de la COVID, pero también hay otras causas, y no poco frecuentes. Por ejemplo, la gente que tiene las personas que tienen rinitis alérgica grave o rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales, tienen pérdida del olfato, y a veces una pérdida grave y total. Que les lleva durante años a no lo es. Que es el caso, puede ser el caso del cocinero con el que hablábamos antes, de Uriol. Sí. Puede ser. Yo no lo he escuchado ese caso, y puede ser que esté asociado a una enfermedad inflamatoria de los senos paranasales y de la nariz. En estos casos hay fármacos como los corticoides intranasales o los corticoides orales, que son útiles y que en muchos pacientes les va bien, y en los casos más graves ahora están saliendo toda una familia de fármacos para tratar esa enfermedad que tienen un efecto muy poderoso sobre la pérdida del olfato, que son los biológicos. Y vosotros... perdón. Sí. Otra cosa es los que lo pierden por causas no inflamatorias o no
con ese tipo de inflamación, como son las postraumáticas. Pensad que 4 de cada 10 personas que tienen un accidente de tráfico pierden el olfato, o parcialmente o totalmente. O las personas que tienen una infección viral, ya sea COVID o ya sea no COVID, porque también en no COVID también pasa. ¿Y en estos casos funciona el entrenamiento olfativo? Sí, tenemos experiencia y trabajos hechos en casos no COVID. En los casos COVID se están haciendo ahora estudios de estos, ¿no? Sabemos que hay un porcentaje bastante elevado de pacientes que se recuperan espontáneamente a lo largo de los primeros meses, pero no sabemos qué efecto tiene el entrenamiento, pero sí lo sabemos en otros grupos de pacientes. ¿Y tenéis alguna forma de predecir o hay algo que te pueda decir esta persona va a recuperar el olfato? No. Como el caso de Oriol, ¿no? Que no lo recupera desde 2016. Esto el problema es que hay poca investigación hecha en este campo. De hecho, uno de los objetivos de 2 proyectos de investigación que tenemos ahora en marcha son esos: determinar los factores de riesgos que puedan predecir la pérdida o que puedan predecir la recuperación, ¿no? Pero estos datos no los tenemos. Sabemos que como más grave es, más duradera es el impacto y posiblemente menos recuperable es la enfermedad. ¿Y el entrenamiento olfativo en qué consiste? El entrenamiento olfativo no es una cosa de magia ni nada, sino que se ha visto que exponiendo a las personas que tienen pérdida de olfato de diferentes causas, básicamente hay estudios en postraumática, en posviral y en neurodegenerativa, en enfermedad de Parkinson. Se ha visto que cuando exponemos a esos pacientes repetidamente, diariamente, a olores, esos pacientes tienen una recuperación más rápida, mejor, en un porcentaje mayor, de su olfato. Esto es lo que sabemos. Incluso sabemos también, en modelos animales, que en la postraumática la causa de esa recuperación es que la exposición a olores produce un aumento de células progenitoras, lo que llamamos células madre, y la formación de nuevas neuronas olfativas. Pero Joaquín, lo que hay que hacer es ir oliendo cosas para ir recuperando, para recordar a qué olían. Sí, de hecho hay baterías validadas. Nosotros tenemos una batería validada que es la que utilizamos y recomendamos a nuestros pacientes. Pero básicamente se basa en que una persona se debe exponer tranquilamente en un lugar cerrado, sin ruido y sin ninguna alteración, y tener 4 o 5 olores que se sepa que huelen bien. El problema es que a veces hay olores muy suaves y tiene que exponer a olores importantes y olerlos durante 10 segundos cada uno y pensar en lo que se está oliendo y hacer esto repetidamente, idealmente 2 veces al día, como mínimo 1, y durante un periodo largo de tiempo. Esto no sirve hacerlo 1 semana, 2, 3 semanas, sino de 3 meses para arriba, entre 3 y 6 meses de tratamiento. Y cuando dices pensar en lo que está oliendo, que es vincularlo a una imagen. Vincularlo a una idea, sí. Vincularlo a una idea y facilitar la concentración en lo que se está haciendo, que básicamente es eso. Suena como ir al gimnasio, ¿no? Entrenar un poco el olfato. ¿Y qué olores son los que más pueden estimular en este sentido? No se ha visto que haya un olor que sea mejor que otro. Esto no se ha podido observar, porque de hecho nosotros tenemos un kit, por ejemplo, en Alemania se han desarrollado otros kits de entrenamiento, en Estados Unidos otros, y a veces coinciden algunos olores y no coinciden los olores. Pero se ha visto que independientemente del olor que utilices, este efecto se produce. Si tú comparas un grupo entrenado versus un grupo no entrenado, el entrenado siempre acaba mejorando y dando unos mejores resultados que un no entrenado. Pero me llama mucho la atención lo del accidente de tráfico y lo de lo postraumático, lo de evocar imágenes mientras se huele, porque es como entrenar el cerebro. Entiendo que también hay muchísimo de mental en esto
y que te puedes quedar sin olfato por un episodio traumático, o sea, como una reacción psicológica y se te va el olfato o el gusto. No se produce por un efecto psicológico, no. Cuando hay un accidente de tránsito, existe un movimiento brusco del cerebro dentro del cráneo y se produce una lesión de la base del cráneo por estrés. Y esto provoca la liberación de unas sustancias que acaban produciendo un daño físico por mediadores que se liberan. Uno de ellos es el NMDA, y acaba destruyendo la parte o totalmente las estructuras olfativas, por ejemplo el bulbo olfatorio. Y esto hemos publicado y he hecho investigaciones sobre esto para demostrarlo. Y luego también hay alucinaciones olfativas, ¿no? Hay personas que tienen como el sentido del olfato trastornado, y entonces un olor que les parecía bueno antes, ahora perciben un olor malo, incluso huelen olores fantasmas, olores que no están ahí. Sí, exacto. O sea, es diferente lo que es una ilusión de una alucinación. O sea, una alucinación es una percepción de algo, en este caso olfativo, sin que haya un estímulo. O sea, una persona está y de golpe y porrazo tiene una sensación olfativa, ¿no? Esto es una alucinación olfativa. Y la ilusión es aquella persona que tiene un estímulo, pero tiene un olor que no se corresponde realmente a eso. Y normalmente suelen ser olores malos o desagradables o todo esto, y aparecen siempre también en la fase de recuperación del olfato. Vemos muchos pacientes que pasan por esta época, lo han perdido, lo van recuperando, y en esta fase de recuperación tienen lo que llamamos parosmias o cacosmias, que es percepciones de olores raros y muchas veces desagradables. Joaquín Mollor, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, un beso. Pedíamos la participación de los oyentes, era tan interesante lo que nos estaba contando el doctor que casi no nos da tiempo a oyentes, pero sí, un par de minutitos para ellos. Carlos desde Madrid, muy buenos días. Hola, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú has sufrido pérdida de olfato, de gusto? Sí, mire, yo en 2018 cogí un catarro común, un constipadito, y bueno, pues esos días estás prácticamente que no te sabes las cosas a nada, pero claro, me recuperé del catarro, el tiempo pasaba, y llegué a estar 11 meses en que a mí nada me sabía nada, yo no me sabía ni los colutorios vocales, estos verdes, no me sabían ni me olían a nada, absolutamente a nada. ¿Y lo recuperaste? Lo recuperé, sí, de una manera pues un poco cómica, tal vez. ¿Por qué? Pues mire, porque solicité una red para sujetar las cosas del maletero, y cuando vino a una compañía de estas chinas, y cuando llegó y la abrí, salió un olor tan horrible concentrado a plástico que lo noté y dije, pero bueno, qué cosa más extraña. Bueno, pues a partir de esa noche a mí la comida me supo a comida. A ver si estamos ante la solución. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, es en serio. A ver si estamos ante el remedio. Mi médico de cabecera sonrió muchísimo, no me dijo nada, no me dio ninguna explicación, pero bueno, después de que ya ha pasado bastante tiempo, yo tampoco tengo el olfato al 100%, pero sí que es cierto que hay tres cosas que no me saben como antes. Por ejemplo, las naranjas, la Coca-Cola y el chocolate. Eso me sabe a una cosa que no me sabía antes. Pues Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Un beso. Hasta luego. Almudena desde Lanzarote, muy buenos días. Hola, buenos días. En tu caso no eres tú, es tu marido, ¿no?, quien tiene el problema. Es mi marido, sí. Sí, es mi marido. ¿Y cómo lo lleva? Pues es que yo todo el tiempo que nos llevamos 13 años juntos y yo nunca le he conocido ni con olfato ni con gusto. Entonces él de hecho no le gusta que lo cuente, porque como que tiene una tara y tiene un problema así, sí, que no... Pero es que se han dado todo tipo de situaciones que incluso peligro para su vida, porque hay veces que se ha comido comida caducada, o sea, comida en mal estado porque no se ha dado cuenta de que olía mal, y la ropa muchas veces se la pone muy sucia y tienes que decirle, mira, esto no te lo pongas que te huele mal, y es que no se da cuenta. Y encima yo tengo un montón de olfato, que encima tengo el problema contrario, y súper sensible sentido del gusto, con lo cual tenemos los polos opuestos. Y por ejemplo, Almudena, ¿tu marido disfruta de la comida? Mi marido es un poco lo que contaba Uriol el cocinero cuando estaba hablando, que disfrutaba a través del sentido de la vista. Si le pones algo que sea muy bonito,
va a decir está muy bueno, pero como le pongas algo que no tenga colores fuertes o que no esté bien combinado o lo que sea, dice, es que esto, bueno, sí, me lo como, menos mal que tengo que comer, pero no me gusta mucho y a lo mejor yo hago desplatas y uno me sale muy pasado de sal o muy pasado de vinagre y se me encajetó a él. Pero yo le entiendo, que no quiera contarlo porque es duro. Almudena, muchísimas gracias. No le diremos a tu marido que nos lo has contado, a nosotros y a 3 millones de personas, pero no se lo vamos a decir, Un beso, gracias. Hasta luego, chicos, no perdáis el sentido del olfato. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Hoy por hoy, Àngels Barceló. ¿Qué significa la palabra? Un personaje de TVO se echa a dormir y de su boca salen decenas de zetas. De una película mala se dice que es de serie B, pero si la película es malísima, decimos que es de serie Z. La llanura de Zeta es una fértil zona de Montenegro. La reina Doña Leticia escribe su nombre con Z. Hay un tipo de crucigrama que se llama zetagrama. El zorro dibuja con mano firme una Z con su espada justiciera. ¿Cuántas cosas distintas pueden ser la Z? Bueno, de esta letra, la última de nuestro alfabeto, nos vamos a ocupar hoy en nuestra sección de lengua. Todos los martes, ya saben, que en Radio Sevilla nos escucha Lola Pons, catedrática historiadora de la lengua, para hablarnos de la lengua y hoy en concreto de la Z. Lola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, lo primero, lo de representar los ronquidos o cuando uno duerme con Z, ¿eso de dónde ha salido? Parece que esto salió por primera vez en TVOs estadounidenses de principios del siglo XX. En concreto, ya en 1903 hay en un cómic un señor tumbado, dormidísimo, con una Z saliéndoles de la boca. Y es que Buzz, con 2 Zetas, es la onomatopeya del zumbido en inglés. Y ahí con la Z pues estaba imitando el sonido típico de los silbidos al dormir. Y así hasta hoy, claro. ¿Y por qué está al final del alfabeto la letra Z? Bueno, alguna tenía que ser la última, ¿no? Para nosotros es la última porque llegó en último lugar al alfabeto de los latinos. La tenían en su alfabeto los etruscos, también los griegos, pero los latinos en un principio no la adoptaron. No necesitaban esa letra porque no tenían el sonido que esa letra representaba. Ahora, esto cambió a mediados del siglo II a.C. En ese momento los romanos se establecen en Grecia, se sienten muy influidos por los griegos, los tienen además, y con razón, por superiores culturalmente a ellos, y se traen muchas palabras del griego. Entonces comienzan a necesitar representar ese sonido del griego en latín. Se traen la Y y se traen también la Z, que en el alfabeto griego era la 8ª letra, y en el latino se quedó en el último lugar, pues como lo sigue siendo hoy para nosotros. Aunque otros alfabetos que usan letras latinas, como por ejemplo el islandés, el finlandés, también el sueco, no tienen la Z como letra final, tienen la O con diéresis. ¿Y qué representa en español la letra Z? Bueno, en español no representa hoy ni el sonido que tenía en latín ni el sonido que tenía en castellano antiguo. A ver, en castellano antiguo la Z sonaba algo así como una D y una S, o sea, escribían cosas como razón, decir, ayer, todas esas las escribían con Z. Hoy, en cambio, ese sonido de la Z ha evolucionado y se pronuncia como un sonido interdental, porque ponemos la lengua entre los dientes para pronunciarlo. Y el mismo sonido, el de la Z, que el que escribimos con CE, CI. Por ejemplo, palabra cereza, ¿no? Pues tenemos el mismo sonido en C que en za, sí, aunque lo escribamos con letras diferentes. Es un sonido interdental que es relativamente moderno en nuestra lengua, porque no existía antes del siglo XVI, se extendió en los primeros años entre el XVI y el XVII. ¿La letra Z es más vieja que su sonido? Claro, porque nuestro alfabeto no ha variado demasiado, tiene la Z desde el castellano de los orígenes, pero la letra que antiguamente sonaba de una forma, luego suena de otra. O sea, hemos mantenido la letra, pero hemos cambiado su sonido. En general, el sistema de sonidos que tenemos hoy en español es una pronunciación que se conformó en los siglos de oro, en los siglos XVI y XVII. Y fue en esa época cuando nació ese sonido que hemos dicho interdental de za, ce, ci, zo, zu, y cuando desaparece el sonido de dzir que se decía antiguamente. De todas formas, Lola, no todos los hispanohablantes pronuncian la Z.
Claro, porque en toda América y en buena parte de Andalucía hay eso que llamamos seseo, sí, que supone pronunciar, por ejemplo, cereza o sena o zapato. Esto es un rasgo nacido desde el castellano en el siglo XVI, es una característica que nace en el Reino de Sevilla, o sea, en la Andalucía occidental, y que se extendió por América porque la mayoría de quienes empezaron a ir a ese mundo que se despliega ante Europa a finales del siglo XV, pues eran andaluces, extremeños, canarios. La primera lengua española, al menos, que llega a Europa es andaluza, y esa es una variedad con seseo, o sea, que tiene la letra Z, pero que no siempre tiene ese sonido que hemos dicho interdental. La cuestión es que en la actualidad hay muchos más hablantes de español diciendo zapato que diciendo zapato. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que alguien habla con la Z? Pues nos referimos con eso a que alguien cecea, o sea, que dice Salamanca, sábado, zoga. Esto es el ceceo. Esto es un fenómeno más restringido que el seseo, porque apenas se da en América y sobre todo ocurre en una parte de Andalucía. Es un fenómeno tan antiguo como el seseo, surge también en el Reino de Sevilla en el siglo XVI, pero en Andalucía ha tenido históricamente menos prestigio porque en la capital, Sevilla, se sesea. Y eso ha hecho que zapatos, soga, pues estén mejor vistos que zapato, zoga o sábado. Pero bueno, como sabemos, la corrección lingüística no reside en una pronunciación concreta de un lugar, sino en otras cuestiones como el vocabulario, adaptarse al entorno, en fin. Por eso sabemos que reírse del seseo o del ceceo andaluz pues no tiene ningún sentido. La Z no da la medida de la corrección. Y bueno, si me permite ese aviso a navegantes, pues si alguien sigue riéndose del acento andaluz, la letra Z, el sillón de la letra Z lo ocupó la Real Academia Española en los últimos tiempos el granadino Francisco Ayala, y hoy ese sillón en la RAE lo ocupa otro andaluz, un onubense, que es el actor y director teatral José Luis Gómez. Y por cierto, esa Z de Gómez, ese ez que está al final de tantos apellidos españoles, ¿de dónde ha salido? Eso significa hijo de, y es un patronímico, o sea, marca el origen de tus padres. Si tu padre se llamaba Pedro o Pero, pues en la Edad Media tú eras Pérez. El hijo de Gonzalo era González, el de Antón era Antúnez. Lo mismo con Iz y Oz, ¿vale? Muñiz, Muñoz son hijos de Muño. El hijo de Bermudo era Bermúdez. No sabemos exactamente de dónde sale ese ez, si es prerromano, si es vasco, si es latino, pero lo tenemos desde el siglo XI en castellano. ¿Cómo ligamos hoy la poesía a la letra Z, Lola? Quiero escucharte. La ligamos con Concha Zardoya, cuyo apellido empieza por Z. Es una poetisa nacida en Chile en 1914, de padres españoles, pero siendo muy joven se trasladó a España, después a Estados Unidos, pero murió en España, murió en 2004 en Majadahonda. Su apellido empieza por Z y uno de sus poemas empieza así: es mi única patria la palabra. Esta palabra viva que derramo, azul y roja, gris o negra y blanca, ayer y hoy, mañana, tantos años. Es mi única patria la palabra, es el único pan que como a diario. Corteza dura masco, miga blanda, dorado candeal que besa el labio, la abierto por los ojos, por la cara. Del hondo corazón le nace el llanto. Las sílabas rezuman toda el alma, el pozo de silencios acuñados. Pues mira, muchas gracias con sonido interdental, porque tú mientras hablabas del sonido interdental yo lo iba haciendo, sacando la lengua entre los dientes, pues gracias con sonido interdental. Muchísimas gracias, un beso. Hasta la semana que viene. Adiós, Lola. It turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Momento de transitar por lo que sigue sonando a futuro, aunque esté ya en todas partes. Vamos a abrir la sección de tecnología con el objetivo de comprender los fenómenos antes de que nos arrollen, aunque a mí alguno ya me ha arrollado como el que vamos a hablar hoy. En eso nos ayuda Jaime García Cantero, tecnoexperto de Hoy por Hoy. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Mira, yo voy a leer una frase, y de esta frase hay varias cosas que suenan a nuevo. La frase es esta, abro comillas. La semana pasada se vendió el NFT de una obra de arte digital por 58 millones de euros que se pagaron en una criptomoneda
llamada... Voy a ver, no sé si lo pronuncio bien, Ethereum. Vamos por partes. La obra es de un artista que firma Beeple, se llama Every Day, The First 5,000 Days. Es la tercera obra más cara de un artista vivo. Primero, vamos a ir por partes. ¿Por qué vale 58 millones de euros? Bueno, en el mercado del arte ya sabemos que los precios es lo que alguien esté dispuesto a pagar, ¿no? Porque esta es la tercera obra más cara. La obra más cara es el famoso Rabbit de Jeff Koons, que es para el que no lo visualice, es una especie de conejo metálico que parece un globo, que vale 90 millones. Entonces, ¿vale 90 millones el conejo de Jeff Koons? No lo sabemos. El mercado del arte tiene una componente especulativa muy alta y parece que si alguien está dispuesto, algún coleccionista, tiene ese dinero y tiene ganas de comprar esa obra, pues parece que lo vale. Aquí entran muchas derivadas. A mí una anécdota que me fascina, que cuentan que Picasso fue a cenar con unos amigos a un restaurante y cuando fue a pagar, la dueña del restaurante le dijo que no pagara, que hiciera un dibujo con una servilleta. Y Picasso se lo hizo y la señora dijo, ¿por qué no lo firma, don Pablo? Y él dijo, mire, le estoy pagando la cena, no comprándole el restaurante. Esta diferencia entre la obra y la obra firmada es un poco la que está detrás también de todo esto. Vale, lo que pasa que 58 millones de euros, vale, lo normal. Pero estamos hablando de arte digital, es decir, de una obra de arte que solo puedes ver en el soporte de pantalla, entiendo. Bueno, no solamente en soporte de pantalla. Por ejemplo, aquí a pocos metros de la radio tenemos en Fundación Telefónica una exposición ahora de arte electrónico maravillosa, que es arte electrónico proyectado, ¿no? Que juega con la luz y se proyecta sobre paredes. Es decir, es más cómo está concebido y creado, que es con herramientas digitales, que cómo se consume, que fundamentalmente es en pantallas, pero puede ser de otras maneras. Pero claro, yo si compro una obra de Picasso, yo sé que es una cosa, si me la firma, yo sé que es una obra exclusiva, o sea, solo la tengo yo y eso solo, no hay otra igual, bueno, puede haber una copia, pero no hay otra auténtica, no hay otra igual, pero un archivo digital se puede reproducir hasta el infinito, puede que sea de tu propiedad, que hayas pagado esos 58 millones de euros que decíamos por él, pero ¿qué me impide o qué le impide a alguien descargarse esa obra de arte en su teléfono y contemplarlo tantas veces como quiera? No te impide nada. De hecho, ahora nuestros oyentes pueden entrar en la web y ver la obra, la pueden ver igual que la ve su propietario. La diferencia es este hecho de ser el propietario del original. Esta reflexión... Pero ¿en qué se diferencia? O sea, ¿quién percibe la diferencia entre el original y lo que yo puedo reproducir en el móvil? La diferencia es puramente, vamos a decir, de sensibilidad hacia el apoyo hacia el autor y hacia ese reconocimiento de la obra. Pensemos, porque esta es una reflexión muy antigua del mundo del arte, ¿no? Desde que hay fotografía. La fotografía también es infinitamente copiable. Y sin embargo, los grandes fotógrafos del mundo siguen vendiendo su obra a precios no tan caros, pero a precios bastante altos. Y a más, hoy la tecnología es capaz de copiar con muchísima calidad casi cualquier cosa. Entonces, hoy el concepto de copia y original está cada vez más discutido, a no ser que que es lo que hace el NFT, de alguna manera garantice que ese es el original. Aunque haya millones de copias, aunque cualquiera lo pueda tener, este es el original. Es verdad que desde el punto de vista de la practicidad no hay ninguna diferencia práctica, pero volviendo a lo del principio, parece que la practicidad está muy alejada de los criterios mercantilistas hoy en el arte. Sí. Y ahora explícame lo del NFT, porque me lo habéis hecho decir, tú lo acabas de decir y no tengo muy claro de qué estoy hablando. ¿Qué es NFT? NFT son las siglas en inglés de token no fungible. Vamos a decir, para simplificarlo, ¿no? Vamos a decir que es un certificado basado en blockchain. Aquí viene otra vez. Es un certificado basado en blockchain, que es una base de datos infinitamente distribuida, es decir, que nadie controla y en la que además es imposible borrar, por lo tanto no hay nada que corregir, no hay nada que cambiar, una vez que está escrito queda para siempre. Es un certificado que garantiza que esa obra es la original, es decir, el autor, el creador, da fe de que esa es su obra y además ese certificado va guardando todos los propietarios que esa obra ha tenido. Es decir, a efectos del mundo virtual es igual que la firma de Picasso en esa servilleta que hace que valga 100.000 veces más. Si tú compras una obra de estas y yo te la recompro a ti, o sea, constará tu nombre, constará mi nombre. Se irá guardando, aunque tú eres la propietaria, pero hay un histórico de todos los propietarios que ha tenido, con lo cual la trazabilidad es absoluta y la capacidad de demostrar que es la obra como el autor la concibió y como él la creó es absolutamente no se puede manipular. Y además con NFT, además de obras de arte, ¿qué se puede vender? ¿Qué se puede comprar? Pues casi cualquier cosa en la que fuera importante demostrar esa originalidad o esa autenticidad, ¿no? De hecho, ya hemos visto que el fundador de Twitter ha vendido con un NFT su primer tweet, que
parece que va a sacar más dinero aquí que de la compañía al paso que va esto, pero casi cualquier cosa en la que sea importante esa garantía de originalidad, pues es relevante. Se está utilizando, por ejemplo, se empieza a utilizar en el mundo de la música. Kings of Leon ya está vendiendo para su próxima gira el derecho a estar en determinados conciertos en un sitio muy determinado con un NFT, que te garantiza que ellos mismos, los Kings of Leon, garantizan tu sitio en ese concierto. ¿Cuándo se puede hacer? Y luego me habéis hecho hablar de una criptomoneda, porque esto hay que comprarlo con criptomoneda, que se llama Ethereum. Sí. O sea, solo puedes comprar con criptomoneda. Lo habitual es comprarlo con criptomoneda, porque claro, comprar arte digital con dinero analógico sería de antiguos, ¿no? Esto tienes que hacerlo con dinero digital. Sí, el Ethereum es otra criptomoneda, la más conocida es Bitcoin, de la que hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, Ethereum es otra, ¿no? Es otra moneda. Mucha gente también desconfía de este tipo de monedas. Bueno, porque dice que estas monedas son virtuales. Bueno, todas las monedas, todo el dinero parte de un acto de fe, ¿no? Porque nosotros... Totalmente. Esto de creer que un trozo de papel vale 50 euros es una ficción colectiva. Todos hemos asumido. Cuando los pequeños me dicen, pero ¿por qué no imprimen más? Si es un trozo de papel, que hagan más. Exacto, pues lo mismo llevado al mundo digital. Pues si lo habitual para comprar arte electrónico es utilizar dinero electrónico. Claro, y eso, yo no sé si la compra del arte electrónico a través de la criptomoneda es lo que puede hacer, hombre, normalizar, ¿no? Porque no todo el mundo puede comprar arte electrónico a estos precios, pero sí que la gente entienda que se puede usar con normalidad la criptomoneda, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los usos, y sobre todo cuando hemos asociado tanto a la criptomoneda a usos, vamos a decir, no muy claros o no muy limpios, es importante entender que la criptomoneda hoy está en casi cualquier ámbito, que casi cualquier cosa se puede comprar con criptomonedas y que hay actividades tan interesantes como esta, el coleccionismo de arte, que van a estar muy ligados al mundo de la cripto. También es importante entender que no todos los NFTs van a tener estos precios, que hay cosas mucho más asequibles y mucho más asumibles. Se puede comprar algo por menos de 58 millones. Por un poquito menos, sí. Mira, voy a hablar con alguien que trabaja a diario en el mundo cripto, que lleva tiempo invirtiendo en NFT. Es Raúl Marcos, fundador del fondo de inversión en criptomoneda Carbono. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, yo estoy intentando entenderlo. Tú, como ya lo entiendes y lo tienes clarísimo, dime una cosa, ¿por qué compras arte digital? Bueno, lo primero para apoyar al artista o porque me gusta la obra, ¿no? Como decía Jaime, pues hay muchísimos diferentes NFTs, hay más caros, más baratos, de un tipo de arte, más moderno, más clásico quizá, bueno, entonces es algo que me guste y que también pueda yo pensar que pueda subir de valor. El mundo de coleccionista de arte digital, vamos a decir, ¿es tan elitista como el mundo de coleccionista del arte normal? No, al revés. Bueno, obviamente hay obras como que hablabais, ¿no? El virtual carísimo, pero esto que lo que ha permitido los NFTs es que cualquiera desde su casa pueda crear un archivo, un NFT, partiendo de una imagen, ¿no? De un vídeo y venderlo a cualquiera y alguien en cualquier lugar del mundo comprarse directamente sin intermediarios, ¿no? No tienes que ir a una galería, no tienes que entender, no sé, un sistema de subastas. Esa obra digital la tienes en tu monedero de criptomonedas y la puedes enlazar en tu, por ejemplo, no sé, en tu Twitter y enseñar. Entonces, abre puertas a democratizar el arte. Y ahora la pregunta de la analfabeta, es decir, yo compro un cuadro que ha pintado Picasso, por ejemplo, o compro muchos cuadros porque soy coleccionista, imagínate, los cuelgo en los pasillos y en las salas de mi casa. ¿Tú con el arte que compras qué haces? Claro, no puedes ponerlo en casa, bueno, podrías ponerlo realmente, si te puedes comprar una pantalla y poner un ordenador detrás y simplemente mostrarlo. De hecho ya hay museos que lo hacen. Hay museos muy interesantes que lo muestran en realidad virtual, de forma que tienes que tener unas gafas para verlo en 3D. Pero otra opción simplemente es tener, igual que tienes tu página web personal, tener tu galería digital. Realmente, ahora mismo, por ejemplo, nosotros en la empresa no tenemos oficina física. Yo en mi casa, pues un Picasso no me pegaría demasiado en las paredes, pero quiero tener arte digital, la verdad. Hay muchos ilustradores y muchos artistas que lo tienen difícil para ganarse la vida con su trabajo, que se puede copiar infinitamente. ¿Los NFT les pueden ayudar? Claro, eso es una de las partes más interesantes y lo que más me llama la atención de todo esto, y es que casi todos los NFTs, las plataformas que hay de NFTs, cuando tú subes uno como artista, puedes definir el porcentaje de royalties que te vas a llevar en las compraventas futuras, ¿no? Esto es un modelo muy nuevo. Si yo de normal hago un dibujo en papel físico y lo vendo, luego ya cuando se revende y ese dibujo yo no tengo ningún beneficio más allá de que mejore mi marca como artista. Sin embargo, en esto automáticamente yo voy a recibir de por vida un porcentaje entre un 5 y un 10% normalmente de toda compraventa que se haga. Entonces crea modelos de negocio mucho más interesantes, porque un artista que tenga una comunidad
que va creciendo, que nuevos compradores llegan y se interesan por esas piezas, gana dinero tanto vendiendo originales como cuando se revenden los que ya vendieron en el pasado. Claro, y luego como coleccionista entiendo que funciona como el mercado habitual, el mercado tradicional, es una manera de invertir. Sí, exacto. Al final, ahora mismo está habiendo, por supuesto, un boom de NFTs, ¿no? Hay muchísima gente creando NFTs y, pues bueno, muchos de ellos en el futuro valdrán menos y otros valdrán más. Al final, pues igual que los artistas tradicionales, ¿no? Si de repente pues un artista emergente en 5 años se expone en diferentes sitios, es muy relevante, vende una obra en una subasta por cierto dinero, pues sus obras antiguas valdrán más. Esto es igual. ¿Tú, Jaime, comprarías un NFT? Pues yo creo que en mi salón, como dice Raúl, me encaja más un NFT que el conejo de Jeff Koons, sobre todo porque no me cabe, no me cabe. Ay, no sé. Pero es verdad que, volviendo a insistir, ¿no? Yo creo que comprar NFTs de artistas emergentes a precios razonables es una gran oportunidad de inversión, pero sobre todo, y me parece muy interesante esto que decía Raúl, también de apoyar otra manera de consumir el arte y la cultura. Claro, y además vosotros, Raúl, en Carbono estáis experimentando también con el arte generado por algoritmo. ¿En qué consiste esto? Sí, bueno, al final una de las partes interesantes de la tecnología, ¿no? De los NFTs es que puedes hacer proyectos 100% digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos creando un proyecto en el que en vez de un artista humano que es quien crea las obras, es un algoritmo que crea obras, esas obras se crean como NFTs y se venden. ¿Vale? Y la gente que hay una comunidad detrás, que es quien es dueña, ¿no? del algoritmo, algo que no sería posible, ¿no? No podríamos ser dueños de un artista físico y real, pero sí podemos ser dueños de un algoritmo, y los beneficios se repartirán entre ellos. A mí me cuesta mucho, me dejáis fascinada con esto, o sea, arte creado por un algoritmo. Claro, esto ya es arte digital creado por artistas digitales. A los siguientes que aquí también... ¿quién cobra los royalties? Los derechos de autor. Pero es muy interesante esto que decía Raúl, ¿no? Que estos algoritmos tienen propietarios, lo hemos hablado aquí otras veces, ¿no? Los algoritmos, los robots, toda esta tecnología tiene propietarios, y cuando a veces hablamos de lo bien o de lo mal que lo hacen estos algoritmos, tendríamos que pensar en quiénes son sus propietarios. Y aquí lo explicaba muy bien Raúl, son colectivos los que financian estos proyectos y los que esperan tener un retorno en ellos. ¿Y a ti, Raúl, te gusta el arte convencional? Sí, me gusta, la verdad, y arte... o sea, no es incompatible una cosa con la otra. Sí, lo que pasa es que es un círculo en el que yo no sabría cómo entrar, no sabría cómo valorar una obra, no sabría dónde comprarlo, no sabría ir a una subasta. Esto de alguna forma, pues bueno, sí que lo entiendo. Al final, yo en criptomonedas muchos años, al final pues es algo que me parece más accesible para mí. ¿Diría, Raúl, que hay brecha generacional ahí? ¿Que es un tema de generación? Sí, total. Bueno, obviamente hay gente de cualquier edad en criptomonedas, pero somos más los digamos nativos digitales, que de alguna forma preferimos tener criptomonedas y dinero digital que dinero físico, que preferimos, lo que decía, tener una página web con arte digital que un cuadro en casa, por ejemplo. Sí. Raúl Marcos, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que si quieres regalarme un NFT de estos, yo no tengo inconveniente. Me tendrías que explicar dónde verlo, cómo verlo. Y dónde guardarlo, pero puedes empezar tu colección. Pero dónde guardarlo, supongo que en el ordenador, ¿no? Claro, pero lo que decía Raúl, te creas tu página personal y creas tú el Museo Àngels Barceló de NFTs. Yo creo que estás tardando en empezar. Bueno, a eso no voy a llegar. Hay otras cosas que me estás convenciendo, pero eso te aseguro yo que no voy a llegar. Hasta luego. Hasta luego. Un beso. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo escurrido, amé como el piel roja a la fuerza de los ríos. Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien. Cada 2 semanas, más o menos a esta hora, tenemos una cita con nuestro pasado para recordar cómo y por qué tuvo lugar algo
que nos cambió como sociedad. A veces hablamos de una fecha, de un programa de televisión, de una ley, de un libro, de una noticia. Vivimos durante un rato el pasado en pasado y para eso conjugamos el pretérito pluscuamperfecto. Hoy no está con nosotros Ana Uslé, así que lo hacemos con la ayuda de Sara Vítores. Sara, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el año 1953. Una mañana, el alcalde de una localidad de la Costa Brava cogió su Vespa y condujo 8 horas hasta el Palacio del Pardo en Madrid. Él era Pedro Zaragoza y estaba dispuesto a que su ciudad se convirtiera en el centro del turismo del país. Así lo cuenta el periodista Giles Tremblett en el documental El hombre que embotelló al sol. Él insistió mucho en que hubo un gran consenso sobre lo que se tuvo que hacer en Benidorm, que había querido hacer cosas incluso más exageradas. Tiene una personalidad tan arrolladora como Zaragoza Orts, supongo que no le era difícil imponerse también por su propia personalidad. Yo supongo que podría ser muy seductor también y muy capaz de convencer a los demás. Costa Blanca, Ángeles, que lo he dicho mal. Ya has dicho Costa Brava, estamos así, vamos a despistar a los oyentes, porque, a ver, esta es la tercera persona del singular, él. Sí, el alcalde y creador del Benidorm que hoy conocemos. Hay quien dice que esto del viaje en Vespa a ver a Franco es una leyenda, pero las leyendas también surgen de la verdad, ¿no? De la realidad. Pedro Zaragoza, nuestra tercera persona del singular, consiguió, entre otras cosas, legalizar el bikini en nuestro país, convertirlo en el símbolo de la libertad y a la vez en la marca de su ciudad. Así lo cuenta su hijo. La historia que yo le he oído a mi padre es que pues la típica sanción que le ponía el alguacil o el guardia a la señorita que había lucido el bikini, al día siguiente estaba recibiendo llamadas de fulanito que era alcalde de no sé dónde, oye, es que es mi sobrina, o es que, mira, es que es la hija de no sé quién, tal, elimínale la multa o venga, mira para otro lado. Bueno, pues al final dijo mi padre, mira, vamos a hacer una cosa práctica. El bikini el vaig autoritzar jo per decret, dins del terme municipal de Benidorm, no en la playa, Qué bueno. Autorizó el bikini por decreto. Por decreto. Tercera persona del plural, ellos. Sí, vamos con ellos, con los que provocaron realmente el cambio, ¿no? Uno de ellos, sin duda, el bikini, del que acabamos de escuchar. Pero la llegada del bikini en aquel Benidorm que vivía de la pesca y de la almadraba, hay que sumarle la idea de convertir esa playa de pescadores en un ensanche de grandes edificios en altura, que son los rascacielos, o también la organización del Festival de la Canción. Y se hace público el fallo del segundo Festival de la Canción, presentado por el locutor de la REM, Antolín García. Lolita Garrido es una de las actuantes y de las premiadas. El humorista Gila tuvo mención especial. Fernando Fernán Gómez en una actuación como maestro de ceremonias y Elia Fleta, justamente galardonada. Es que son preciosos, ¿no? Esos sonidos Fernando del Fernán Gómez como presentador. ¿Qué te parece? Bueno, en ese festival también se dieron a conocer Rafael o Julio Iglesias. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Y faltan los verdaderos sellos, los turistas. El alcalde se fue a buscarlos a los países escandinavos, a Reino Unido y hasta Laponia. Invitada por el alcalde de Benidorm, ha pasado unos días en las soleadas playas levantinas una familia de lapones. ¿Y qué pensarían los lapones? Tan contentos. La primera autoridad municipal entrega una placa conmemorativa de su estancia al jefe del clan, Hans Nuorgan, considerado como uno de los mejores cazadores de Laponia. En su chabola de pieles de ren entre las nieves se ha dejado a 6 hijos pequeños y se ha traído en el viaje a su esposa Ida Carolina y a sus hijos Eino y Gilma. Me encantaría haber visto esos lapones en Benidorm. Bueno, segunda persona del plural, nosotros. Sí, que ya nos lo dijo el dramaturgo y director de teatro Alfredo Sanzol. ¿Tu padre y tu madre cómo se conocieron? Se conocieron en Benidorm, en una sala de fiestas, ¿no? Como decía el otro día, la mitad de los que estamos aquí somos hijos de Benidorm, ¿no? Pues sí, se conocieron en Benidorm, en una sala de fiestas. Somos hijos de Benidorm. Benidorm es un pueblecito alicantino que se ha convertido en atractivo lugar de turismo y al que acuden los veraneantes atraídos por el pintoresquismo de su paisaje y de sus rincones típicos, a los que se suman igualmente otras muestras de la moderna arquitectura.
Los españoles en los años 60 y 70 íbamos a Benidorm, atraídos por la modernidad y la arquitectura. Otra, nosotros, es Marta Sanz. Y es un poco para mí la representación de las ganas de vivir. Creo que tiene una de las líneas urbanas más espectaculares del mundo. Y recuerdo todo muy vívidamente. Recuerdo la playa, el color del mar, la isla, las calles centrales, Martínez Alejos, Ruzafa. Recuerdo jugar entre las rocas del puerto y en la calle de los Gatos. Recuerdo el maravilloso pavimento del paseo de la playa de Levante. Y aquellos cines de verano que abrían en junio y cerraban prácticamente a finales de septiembre, ¿no? Y nos queda la segunda persona del singular, tú. Sí, que como siempre son los oyentes. Mis abuelos desde siempre les encantaba viajar allí. Eran unos fanáticos de Benidorm, sobre todo mi abuelo. Y bueno, pues las casualidades de la vida pues han hecho que, como soy profesora interina de educación secundaria, pues este año me tocó trabajar allí y la verdad es que estoy muy contenta y todavía me sorprendo porque amigos míos me decían, pero es que en Benidorm hay colegios, porque como tenemos el típico concepto de que en Benidorm solo se va de vacaciones, así que sí, hay colegios, hay institutos y hay gente maravillosa. A mediados de los 70, unos catalanes que bajaban de Cataluña se fueron a Benidorm a ir de camping, al camping Titus. Cuando yo vi la playa de Benidorm con aquellos mastodontes de pisos cerca del agua, es que me cayó todos los pies, no me gustó nada. Ay, señor, llévame pronto, que no has estado en Benidorm. Mira, eso es un paraíso. Y tengo ya casi 60 años y fíjate, de los mejores recuerdos que tengo es a las 2 de la mañana, cualquier día de agosto, de julio, paseando, todo abierto. Yo que soy muy maruja, iba con mi mujer y paseamos todo abierto, poder comprarte una camiseta y sobre todo el clima. Es espectacular. Por favor, tienes que ir. Pero es que este oyente nos ha escuchado, que tú y yo antes hemos dicho que no hemos estado en Benidorm. Y dice, señor, llévame pronto, que no hemos estado en Benidorm. Y yo te acompaño, Ángels, cuando Venga. vayas. Vamos a escuchar ahora mismo a nuestros invitados, pero os voy a contar la historia de dos canciones de los Nikis, de la que también hablábamos esta mañana. Para su primer disco les dio por Benidorm y hicieron dos versiones de dos canciones en las que aparece la palabra Benidorm. La primera de ellas, No vuelvo a ir a Benidorm. Un día vi un anuncio en una pared, un día de mucho calor. ¿Quién me mandaría a fijarme en él? No vuelvo a ir a Benidorm. Y en un ratito vamos a escuchar la otra, ¿vale? Otra versión también súper famosa y que también habla de Benidorm. Nuestros invitados de hoy al pretérito pluscuamperfecto ocupan la segunda persona del plural. Son ellos los que saben qué revolución significó la llegada del turismo a Benidorm. Ana Garrido Moreno, historiadora especializada en historia del turismo. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Escuchábamos antes al alcalde de Benidorm que puso en órbita esta ciudad. Pedro Zaragoza, que era el alcalde, ¿fue un visionario? Bueno, a ver, yo no lo... A ver, un visionario para mí es alguien que ve lo que los demás no ven o no saben ver, o que lo ve antes de tiempo, ¿no? Que se anticipa. Entonces yo creo que en ese sentido no lo fue, porque el Mediterráneo ya se intuía como un gran escenario de proyección turística desde los años 20 y 30. Creo que Pedro Zaragoza lo que sí que fue eficiente. O sea, tuvo un plan y lo llevó a cabo, pero no descubrió el Mediterráneo, por así decirlo. ¿Pero creó un nuevo tipo de veraneo? ¿O de turismo? No lo sé. Pues también yo creo que habría que matizarlo. A ver, la playa como escenario turístico, como escenario de ocio y de descanso, la tenemos ya desde finales del siglo XIX. Lo que pasa es que lo que llamamos los litorales fríos, ¿no? Sí. Y ni siquiera tampoco el Mediterráneo, como ya te digo, como un gran espacio de veraneo, se inventa en los años 50 y 60. Ya hay algunas urbanizaciones y ya hay muchos proyectos turísticos en el Mediterráneo español en los años 30. Y pensemos que el Mediterráneo francés se descubre en los años 20 también. O sea, que descubrir no descubre nada. Pero ¿por qué crees que en el imaginario tenemos tan vinculado Benidorm al turismo de la clase media, por ejemplo? Pues yo creo que porque el fenómeno se sobredimensiona hasta el infinito. Quiero decir que ahí ya estamos hablando de millones de turistas y de turistas internacionales en nuestro litoral.
que eso sí que es una novedad. O sea, es verdad que hasta los años 50 y 60 no empiezan a llegar millones de turistas, pero que ya hay turistas en España, turistas de clases medias en los años 30, también es una cosa que yo creo que tenemos que empezar a ir asumiendo, que el turismo ni se descubre ni se inventa en los años 60. Pero sí sería, el punto de inflexión sería la entrada de turismo internacional. Sí, a ese nivel sí, sin duda. Pues Ana Garrido, muchísimas gracias. Tú has estado en Benidorm, me entiendo, ¿no? Sí, vale, como vale. todos. Bueno, no, como todos no, porque aquí Sara y yo no hemos estado. O sea que, Ana... Sí, hace ya años, pero sí estuve y también me lo pasé muy bien. Muchísimas gracias, un beso. A vosotros. Esta era la segunda de los Nikis, segunda versión de los Nikis del mismo disco, el primero, pero en esta ya sí que quieren volver a la localidad alicantina, que antes decían que no. Esta es la versión del Born to Be Alive. Voy a Benidorm. Ensayo y error. Benidorm es el título de un libro muy interesante que analiza la ciudad, su transformación y su éxito desde la cultura al turismo, pasando por el urbanismo. Iago Carro es uno de los 20 articulistas del libro, es arquitecto en Argosfera. Iago, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Llama muchísimo la atención el modelo de ciudad de Benidorm, porque es verdad que yo no he estado, pero pasando por la autopista sí he visto Benidorm. ¿Para ti el modelo de ciudad de Benidorm es un éxito o un fracaso? Bueno, es claramente un éxito por cómo ha funcionado hasta ahora y cómo estamos revisitando ahora la mayoría de profesionales de la arquitectura y el urbanismo esta ciudad. Que sí que es cierto que al igual que desde cualquier otro plano, el cultural o el sociológico, pues había sido una ciudad denostada o que al menos había sido invisibilizada, y sí que es cierto que desde la profesión pues ya van unos cuantos años en los que han aparecido no solo estudios como el que llevamos años haciendo nosotros, sino también películas, documentales o un montón de cuestiones que hacen que se vuelva a poner el foco sobre esa ciudad porque parece que ha tenido interés. Pero ¿por qué se considera un éxito desde vuestro punto de vista? Bueno, porque ha sido capaz de mezclar una serie de tipologías arquitectónicas y generar un tipo de urbanidad que es muy singular, ¿no? Quiero decir, piensa que estudiar una carrera en España sobre arquitectura o urbanismo y que Benidorm sea una ciudad de la que nunca se habla, cuando cualquiera que vaya a Benidorm pues se da cuenta de un plumazo que es un sitio absolutamente diferente a cualquiera, pues es muy extraño, ¿no? Realmente ha conseguido pues mezclar una tipología que de alguna manera genera algunos problemas en las ciudades, como son los rascacielos, con esa cuestión de la calle Corredor Bazar llena de actividad, del grano fino, donde puede pasar cualquier cosa, y con los espacios libres y un espacio urbano muy complejo que permite, pues eso, que aparezcan muchas actividades, ¿no? Claro, pero habrá quien piense, mira, esto que debía ser una playita de pescadores, un pueblito de pescadores, convertido en un ensanche como de una city. Sí, claro, es una perspectiva de verlo. También hay otros estudios pues, que han llegado a hablar de que el Mediterráneo español podría ser una costa virgen si se hubieran hecho ciudades como Benidorm y se concentrara allí el turismo, ¿no? Claro. Quiero decir, la cuestión es que en términos de sostenibilidad, la concentración, pues ya sabemos desde hace mucho tiempo que es mucho mejor que la expansión, ¿no? Y estos tejidos que se van diluyendo en el territorio y que van ocupando suelo a base de viviendas unifamiliares, pues son muchísimo más insostenibles que lo que representa el modelo de Benidorm en ese sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Y el tipo de ciudad condiciona el tipo de personas que vive en ella? Por ejemplo, en Benidorm ningún turista, por ejemplo, se queja de que haya mucha gente. Sí, claro. Hay lugares pues como Benidorm o Las Vegas donde los turistas no se creen que son alguien especial y que les molestan el resto de turistas, sino que se disuelven en una masa en el que todo el mundo es igual. Benidorm en ese sentido es un caso extremo, ¿no? En el que cualquier persona que vaya desde el minuto cero entiendo que se siente dentro de ese panorama como uno más, ¿no? Y es una cualidad muy importante ese término medio. También sí que es cierto que hay muchas cosas pues que sí que lo acaban determinando esto, como decías tú, relacionadas con la ciudad, ¿no? Sí. El hecho de que todo el mundo, pues esos rascacielos que están muy separados, quiero decir que no son una cuestión de densidad. Hay un problema con Benidorm que es el teleobjetivo, ¿no? Desde que se aparece el teleobjetivo y se pueden hacer fotos desde muy lejos, parece que estamos hablando siempre de pantalla, y cuando es una imagen desde lejos en la que no hay espacio ni aire entre los edificios. Claro, la sensación cuando se está en una calle allí no tiene nada que ver con eso. Los edificios están separados, todas las calles están iluminadas, se generan una escala de calles de cota muy baja, como si estuvieras en un pueblo, pero simplemente con unos rascacielos retranqueados por ahí, ¿no? Entonces hay una serie de cualidades, o como la cuestión de la peatonalidad, ¿no? Es la ciudad de España donde más gente puede ir al trabajo andando, que tienen que ver con la sostenibilidad, con la ambientabilidad y con cómo se vive la ciudad. Había una oyente que hemos escuchado antes que decía que es profesora interina y que le ha tocado plaza en Benidorm y que sus amigos le preguntan, pero en Benidorm hay colegios. Claro, nos quedamos un poco con la idea de que todo es turismo, ¿no? En Benidorm vive gente. Claro que es una ciudad compleja con muchísimos más matices de lo que se pueda decir como
como de cualquier otra ciudad, ¿no? Y que tiene sus problemas también derivados del turismo, quiero decir. Hay muchas cosas que son muy positivas, pero por otra parte pues también hay una cierta precarización del empleo. La asociación de las Kellys pues llevan años trabajando para mejorar sus condiciones de trabajo, y por otra parte tienen otras cosas positivas como esta que te decía, ¿no? De que muchísima gente puede ir andando al trabajo por la configuración tan concentrada de la ciudad. Claro, tú de Benidorm no eres, por el acento diría que de Benidorm no eres. Has estado muchas veces en Benidorm. Sí. Piensa que otra de las características de la gente que va a Benidorm es que la gran mayoría de la gente que vayas a ver en Benidorm no es la primera vez que va. Quiero decir, siempre es un tercio más o menos la gente que está nueva y 2 tercios la gente que repite. Eso realmente pues genera que haya que repensar, por ejemplo, el término turista, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto tiene sentido pensar que alguien, pues que yo qué sé, que va a París o a Roma, que vas una vez en la vida y no vas a volver, a un sitio como Benidorm donde la mayoría de la gente vuelve, y le estamos llamando turista a algo que es un término muy, muy diferente a lo que puede ser eso, entre lo que consideramos que es un vecino y un turista. Pues yo creo que en el siglo XXI ya tenemos muchísimos más matices para empezar a llamar las cosas por otros nombres. Y además los que van repiten, porque todo el mundo que habla de sus vacaciones en Benidorm de cuando era joven, lo hemos escuchado en los oyentes, pero tenemos compañeros aquí que también nos decían, todo el mundo tiene un gratísimo recuerdo de sus vacaciones en Benidorm. Iago Carro, muchísimas gracias. Vale, gracias. Ha sido un placer. Hasta luego, Sara. Hasta luego. Hoy por hoy, Magazine. Ser podcast. Porque es que hoy Roberto Sánchez tiene que hacer todos los papeles. Voy a poner hasta la sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Te vas a hacer trampas en el solitario. Claro, porque, seguro. A ver, tú llevas el programa, tú haces los detectives, vas a decidir si ganas, si pierdes o lo que sea. Sí, como siempre. Vale, decir que, ya lo sé, que tú lo manejas a tu... Pero los familiares no pueden participar, ¿eh? No, quiero decir que yo auguro una tarde en la que Francino a lo mejor me fríe con SMS preguntando aquello que él preguntaría en el estudio. Pues mira, ojalá te fría con SMS. Ojalá te fría con SMS. Bueno, pues yo auguro algo así hoy. A ver, Julia está comprando, pero cuando va a pagar se da cuenta de que se ha equivocado y ha cogido la tarjeta de su marido. Eso parece un contratiempo, pero para Julia se convierte en una oportunidad. Julia descubre en ese momento que tiene una forma de acabar con la vida de su pareja, de hacerlo fácilmente, cosa en la que ya llevaba ella mucho tiempo pensando. Así que se va a cargar al marido. Bueno, utiliza. ¿Qué tiene que ver la tarjeta con el...? Estaba pensando, utiliza la tarjeta del marido para comprar el arma con la que se va a cargar el marido. Entonces a ella no la podrán señalar. No. Pero piensa cargarse al marido a partir del momento en el que hace uso de la tarjeta. O ya va a comprar a partir del momento que va a comprarse con la... Acabo de dar una pista, yo creo. Repite, sí. Ella, sí, ella va a comprar, ella no se da cuenta de que lleva la tarjeta del marido. Sí. Cuando saca la tarjeta se da cuenta de que no es la suya, dice, ay Dios, vaya, no es mi día. Pero, sin embargo, se da una circunstancia, ve algo y dice, calla, aquí se ha abierto una gran oportunidad, me lo puedo cargar además fácilmente. No lo sé. Pero antes había pensado ya en cargárselo. Bueno, llevaba mucho tiempo planeándolo, pero no sabía cómo, porque el marido es que se lo merece además. Bueno, estás incitando al asesinato. Sí. No, hombre, no, es ficción, es una serie. Es una serie. Bueno, esperemos que Francino lo resuelva. Seguro que sí. Venga. Seguro que sí. Algo más así, detectives y alguna cosita más, ¿no? Bueno, alguna cosa más. Y estará Paz Velasco, que es jurista criminóloga, especialista en personalidad psicopática y delitos violentos. Y te va a ayudar a resolver el caso. Esto para ayudar un poquito. Yo creo que con la colaboración de Velasco, de Paz Velasco, no se nos resistirá esta historia. Pues luego os escuchamos. Un beso. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Marcos. Hasta luego. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío. ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los demás? Vamos terminando el Hoy por Hoy de este martes. Y esta canción es pista a pista o va en línea conceptual, y tengo que adivinar de qué habéis estado hablando esta mañana. Pues hemos estado hablando de una historia, cuando hemos escuchado a las 6 de la mañana que volvía ella a bailar sola, pues claro, se nos ha removido el cuerpo a Sergio Castro y a mí, pero no porque no nos deje de gustar o nos guste mucho, ahora no vamos a entrar en detalles musicales, es porque vivimos una experiencia muy dura con ella baila sola los dos.
Nosotros cerramos una entrevista a la época de Fernando Delgado, La Vivir que son 2 días, con Ella baila sola, era su último disco, que bailaron sola. Presentaban esta canción. Y cuando cerramos la entrevista, recuerdo que era colaborador Ramoncín, dice, ¡buf! Pues estuve el otro día en el estudio de grabación y estaban allí medio matándose. ¿Pero quién nos lo dijo? ¿Ramoncín? Ramoncín. Sí. Digo, anda ya, cosas de Ramoncín, dijimos. Si sacan disco, hombre. ¿Eso más o menos qué año es? Para que nos hagamos 2004, una idea. 2005. Sí, yo empecé a hacer La Vivir en 2005, pues esto tiene que ser 2004. Sí, y dijimos cosas de Ramoncín. El caso es que se acerca la entrevista, nos llama la discográfica y dice, vamos a ver, chicos, tenemos un problema. En la SER tenéis 2 entradas. Una por una puerta, otra sí. Verá, es que no se llevan muy bien. Y entonces Marilia irá un cuarto de hora antes. Una por el 32 y otra por el 32 bis. No entonces tendréis que recogerla distintas personas. No se pueden juntar. Nos dijeron, no se pueden juntar. Solo en el estudio durante la entrevista. Evitar que se junten, por favor. Es una situación muy dramática. Entonces nos tocó a Sergio, le tocó a Marta Botía, me tocó a Marilia. ¿Cómo se repartisteis? No, ¿Cómo repartieron los amigos? No sé. Sí, nos repartimos los amigos, me quedé con Marta y él con Marilia. Con Marilia. Yo era más de Marilia, pero me tocó Marta. Pero había una morena y una rubia, ¿no? La morena es Marilia y la rubia La morena es me Marta. tocó a mí y la rubia a Sergio. A mí me dijeron que me fuera a la azotea de 40 principales, Sergio le tocó aquí con Marta. Aquí. Y bueno, y cada uno tenía sus conversaciones con ella. Hay un momento en que una de ellas va al baño, entonces ya se me dice que la otra no puede hacer pis. Sí, en un tiempo no podrá hacerlo. ¿Os comunicabais por un walkie-talkie? Sí, no, me acuerdo que Marilia me dijo, tengo ganas de ir al baño, pero espero no encontrarme allí con personas que no deseo encontrarme. ¿Te dijo así? Sí, más o menos. Entonces le dije, llamé aquí a esta persona que está en producción, Pilar, y le dije, oye Pilar, dile a Sergio que no vaya con Marta al baño porque voy con Marilia. Pero esto es verdad. Sí. Y hay un momento que a mí me dice la mía, pero ¿cuándo vamos a empezar? Digo, es que no termina de llegar Marilia. Dice, claro, esto es lo que pasa cuando alguien es incapaz hasta de llegar a su hora. En fin, era una cosa. ¿Y luego la entrevista cómo fue? No, súper profesionales. Sí, muy profesional. Pero esta canción, como nos repartimos los amigos, pertenecía a ese disco y un poco ya era una declaración de que aquello acababa. Y me ha sorprendido mucho que ¿Pero vuelvan. cómo va a ser este retorno? Pero creo que es un concierto. Es un solo, concierto. ¿no? Que 3 horas Mira, la puedes pasar con quien quieras. Os voy a poner un reto. Sí. Traedlas aquí a las 2. Vosotros 2. Pero si no van a venir. Bueno, intentadlo. ¿Vale? ¡Hala, es verdad! Estaría muy bien. Traedlas vosotros 2. Sí, nosotros vivimos aquí. Habrán madurado. Pero hay que advertirles que el 32 bis, que el 32 ya no existe. Que uno acabará en Primark. Que una entrará por el Primark y la otra por el Lefties. Y que en aquella época éramos el imperio del monopolio. ¿A que sí que vienen? ¿A que terminan viniendo? Probadlo. Hablaré con Marta, que era la mía. Habla tú con Marilia. Yo hablo con Marilia. Venga. Beber, la línea más curva que puedas trazar, la trampa más bella en la que puedas caer, la chica del año en la facultad. Me gusta cómo hueles. Ahí seguimos con canciones que ya nos ponen en la pista sobre el fragmento de programa que has escogido para el último compás. No me digas que no te lo pasas bien escuchando la canción, que luego tiene que ver con lo que hablamos. Pues mira, hoy es que hemos aprendido muchísimo en la sección del Comando N sobre la anosmia, ese síntoma que han sufrido y que siguen sufriendo también muchos enfermos con COVID, pero que además no es exclusivo del virus, no es la falta de olfato. Y ha sido muy graciosa Almudena, que nos llamaba desde Lanzarote contándonos cómo conoció a su marido. Que yo todo el tiempo que nos llevamos 13 años juntos y yo nunca le he conocido ni con olfato ni con gusto. Entonces él de hecho no le gusta que lo cuente, porque como que tiene una tara y tiene un problema así, sí, que no... Pero es que se ha dado todo tipo de situaciones que incluso peligro para su vida, porque veces que se ha comido comida caducada o se ha comido en mal estado porque no se ha dado cuenta de que olía mal, y la ropa muchas veces se la pone muy sucia y tienes que decirle, mira, esto no te lo pongas que esto huele mal, y que no se da cuenta. Y encima yo tengo un montón de olfato, que encima tengo el problema contrario y súper sensible sentido del gusto, con lo cual tenemos los polos supuestos. Estoy esperando que el marido del oyente llegue a casa. Vas a ver. Como los a amigos le digan, haber dicho otro nombre. He escuchado a tu mujer hablando de ti en la radio. Algo han dicho, Evaristo, ¿eh? Mírate el podcast que algo han dicho.
Bueno, para eso sirven los podcasts también, para eso sirve el Ser Podcast. No está Brian, Eva, con lo cual, venga, te Hemos toca. tomado el testigo de la producción de éxito y pasamos a nuestra vez el micrófono a la provincia de Huesca, concretamente al Hoy por Hoy Jaca y Sabiñánigo, donde lo recogen para empezar su tramo Antonio Lecuona y Cristina López. Pues para ellos, que ni tan mal se tiene que estar hoy en Jaca y en Sabiñánigo. Venga, Antonio y Cristina, todo vuestro, que nosotros lo dejamos. Volvemos mañana a partir de las 6. Pongan el despertador. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.